Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta tertulia académica de comunicación y ciencia que hemos titulado Bolivianos inmigrantes en Argentina y Chile, participación ciudadana, ejercicios de derechos y dinámicas de inclusión, porque así se llama la investigación que realizó Fabiana Chirino Ortiz junto a Maggie Jáuregui y a Alejandra Hornos y que hoy nos va a exponer. Es una investigación que ellas realizaron en 4 regiones de Argentina, en el norte, en Cuyo, en centro y en el sur, y en la zona sur y centro de Chile. Ella es Fabiana Chirino, es licenciada en Psicología en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y tiene 2 maestrías, una en Ciencias Sociales para el Desarrollo en la Universidad del PIEP y otra maestría en Estudios y Clínica Psicoanalítica en la Universidad Católica Boliviana. Es docente, investigadora de pregrado y de posgrado en varias universidades, UPSA, Gabriel René Moreno y UTEPSA. Tiene varias investigaciones publicadas sobre migración, construcciones subjetivas y sociales acerca de la norma y situación social y familiar de niños, niñas y adolescentes. Ayudó en el año 2017 a elaborar el Plan Departamental de Investigación en Santa Cruz. Entonces, bienvenidos a todos. Empieza esta TAC, ojalá que la disfruten y que la aprovechen. Bien, antes que nada quiero agradecer la iniciativa, ¿no? A Marta, a la carrera de comunicación por la iniciativa. Es un gusto encontrarse con personas interesadas en la investigación y habilitar un espacio para poner a la conversación los resultados de los estudios. Bueno, este estudio, como decía Marta, titula Dinámicas de inclusión, participación social y ejercicio de derechos ciudadanos de bolivianos y bolivianas migrantes en Argentina y Chile. Este estudio lo realizamos junto a Maggie Jáuregui y Alejandra Hornos, y es un estudio que va a contarse como parte de una serie de 3 investigaciones. La primera se realizó el año 2008, tituló Huellas Migratorias. En esa ocasión, Nelson Jordán, Karin Holweg, Maggie Jáuregui y yo estudiamos la migración desde la perspectiva de las familias que se quedaban ante la migración de un ser querido. Este tiempo, ¿no? Es un tiempo cronológico y un tiempo lógico de la migración boliviana que pudimos caracterizar como un tiempo de ola, un tiempo de partida, una ola de partida. Y el estudio giró en torno al duelo migratorio, es decir, los efectos subjetivos de la partida de un ser querido en los tutores, en los hijos, en los cónyuges. Un segundo estudio, ya en el 2011, abordó otro tiempo lógico y cronológico de la migración boliviana. En esta ocasión estudiamos no solamente la emigración de la madre de un entorno familiar, sino el retorno de la madre migrante y su reencuentro con los hijos adolescentes. Fue un estudio encargado por UNICEF para poder rastrear cuáles eran las vivencias de estas madres retornadas y estos hijos adolescentes ya en este tiempo del reencuentro. Fue un estudio muy interesante porque ahí se pudo escuchar cómo este reencuentro era el reencuentro, digamos, más que un reencuentro, estaba caracterizado por un desencuentro entre lo idealizado, ¿no? De este retorno idealizado, creer encontrar a los hijos que se dejó, creer encontrar a la madre que los hijos fantasearon, y finalmente poder consentir a que se trataba de otro tiempo, tanto en los hijos como en las madres. Ya en el año 2017
abordamos otra arista de la migración, que ya no son los bolivianos que se quedan o los bolivianos que emigran y retornan, sino los bolivianos que emigraron y decidieron quedarse en los lugares de destino. Estudiamos, hicimos el estudio en la Argentina y en Chile, por ser la Argentina uno de los, vamos a decir, de los destinos históricos de la migración boliviana, y Chile un destino reciente. Y nos interesó particularmente estudiar la cuestión de la integración, la participación de los bolivianos en estos países de destino. Entonces partimos de una revisión bibliográfica donde descubrimos que el tema de la migración boliviana hacia la Argentina es un tema extensamente estudiado, desde distintas perspectivas, desde distintos enfoques, desde múltiples aristas. A diferencia de la migración hacia Chile, que donde hay algunos estudios, son estudios aproximativos, principalmente de la zona norte de Chile. ¿Qué encontramos? Que hay un complejo campo de saberes, lecturas y experiencias que dan cuenta de que la migración boliviana hacia la Argentina es particularmente exitosa. ¿Por qué? Porque logra una inserción en las dinámicas económicas de los países de destino. Sin embargo, en varios de los estudios quedaba pendiente el tema de la integración social de los migrantes. Si bien se puede, de alguna manera, aseverar que hay un éxito en la integración en lo económico, lo que quedaba pendiente era la cuestión de la integración en lo social. Y además, esta escasa participación de los bolivianos migrantes como sujetos de derecho. Este aspecto generaba condiciones de vulnerabilidad frente a dinámicas de segregación, discriminación, racismo, intolerancia y explotación. Es en este contexto que armamos nuestra pregunta de investigación, que fue: ¿cuáles son las dinámicas de inclusión, participación social y ejercicio de derechos ciudadanos de los bolivianos y bolivianas migrantes en las regiones de norte, Norte Grande, Cuyo, Centro y Patagonia en la Argentina, y las regiones de sur y centro de Chile? A partir de ello definimos los objetivos. El objetivo general es analizar estas dinámicas de inclusión, participación social y ejercicio de derechos ciudadanos en estas distintas regiones, porque a diferencia de, la Argentina divide sus regiones no solo en norte, centro y sur, sino tienen nombres específicos, las especificamos. Y en cuanto a los objetivos específicos, planteamos describir las dinámicas de inclusión social, indagar las características de la participación de los migrantes en la dinámica social y política de los lugares de destino, y finalmente identificar cuál es el modo en que los bolivianos migrantes de estas regiones ejercen los derechos ciudadanos, laborales, derecho a la salud, a la educación y a la seguridad social. En cuanto a los aspectos metodológicos, fue un estudio cualitativo, porque indagó los modos en que los bolivianos se incluyen en el tejido social, participan en la vida y las dinámicas de las ciudades desde la perspectiva de los actores. Nos interesó escuchar desde la voz de los actores sus vivencias, sus experiencias, los significantes con los que nombraron estos procesos y además poder leer allí la posición desde donde ellos enuncian estas construcciones. Entonces, la metodología utilizada corresponde a la teoría fundamentada, que tiene 3 métodos:
la inducción, la deducción y la verificación como parte del proceso investigativo, y las técnicas de generación de datos aplicadas fueron la entrevista a profundidad, individuales y grupales, la entrevista a informantes claves y la observación. En cuanto al muestreo teórico, implicó la selección en función de ciertos criterios teóricos y la modalidad utilizada fue la bola de nieve. Entonces, el trabajo de campo fue amplio, fue extenso, porque hicimos un recorrido por 15 ciudades, ¿sí? Tucumán, La Rioja, Ugarteche, Tunuyán, Villa General Belgrano, Huinca, Renancó, Las Grutas, Puerto Pirámide, Puerto Madryn, luego pasamos a General Roca, fuimos a San Carlos de Bariloche, pasamos la cordillera y llegamos a territorio chileno, bajamos hasta Puerto Montt, subimos a Temuco, Osorno y Santiago de Chile, para volver a entrar a la región de Cuyo, e hicimos todo este recorrido hasta nuevamente el norte de la Argentina. Este cuadro muestra las localidades en las que hicimos trabajo de campo, las entrevistas y las notas de campo, sumando un total de 100 fuentes. Este es el recorrido, hicimos un pequeño mapita para que puedan seguir cómo fue que logramos el trabajo de campo en esta región. A partir del levantamiento de los datos, que fueron muchos, realmente fue un trabajo de campo muy amplio, se construyeron 4 macro categorías de análisis. En la primera categoría corresponde al proceso migratorio. Y dentro del proceso migratorio pudimos escuchar que el tiempo de la migración en esta población que participó del estudio en la Argentina, porque vamos a hacer una distinción entre la migración hacia la Argentina y la migración hacia Chile, que tiene otras características. Este tiempo de migración hacia la Argentina es variable, porque encontramos casos de una migración de hace más de 30 años, y también una migración reciente, una emigración que es estable, permanente, ¿no? Ya son familias que se han asentado en las distintas regiones de la Argentina, han hecho negocios, han invertido, han comprado propiedades, sostienen tienen círculos sociales estables, pero también encontramos una emigración temporal, ¿no? Y por temporadas, ¿no? Temporadas que van a una región, temporadas en las que vuelven a Bolivia. Entonces sigue siendo muy amplia, ¿no? Y plural la emigración hacia la Argentina. En cuanto a los saltos migratorios, tenemos que en muchos casos el primer destino es Buenos Aires, y de allí se produce el salto migratorio a las distintas regiones. Esta emigración se da principalmente por cuestiones laborales, porque muchos empleadores, por ejemplo, de la región de Cuyo, Mendoza, Córdoba o la zona patagónica, en muchos casos los empleadores viajaban a la Argentina para llevar hacia sus regiones a trabajar a mano de obra, principalmente boliviana. Últimamente, la mano de obra boliviana, que suele ser elegida entre otras poblaciones, compite con la mano de obra de, digamos, en estas zonas que les nombré, de migrantes internos de la región de Tucumán. Después están los saltos migratorios de región a región, que tienen que ver con esto, que se conforman redes migratorias
familiares y sociales para el trabajo en la agricultura, en la construcción y en el comercio. El lugar de origen y el lugar de destino, así como, bien, como en las investigaciones anteriores, encontramos que la mayor emigración proviene de las zonas rurales de Bolivia, principalmente de los departamentos de Cochabamba, Potosí, Oruro y Tarija. Se da otra característica, que las personas de una localidad en el lugar de origen, en Bolivia, emigran a el mismo lugar del país de destino. Entonces se da una migración de localidad a localidad. Otra característica es que la emigración es eminentemente familiar. Pocas veces se encuentran migrantes solos. En muchas ocasiones primero viaja el padre, pero después va la madre con los hijos. Se produce rápidamente la reagrupación familiar. Por otro lado, están las generaciones de la emigración y hemos encontrado que existen migración de primera generación, segunda generación e inclusive tercera generación. Otra categoría es la inclusión, y aquí encontramos algo muy interesante, y es que los bolivianos se integran en lo laboral. Son percibidos como honestos, trabajadores, no quejumbrosos. Un significante que se repitió mucho es que los bolivianos trabajan, ahorran y crecen en lo económico. En poco tiempo no solamente han ahorrado, sino que reinvierten y pasan de alquilar, ¿no? De trabajar por un salario a alquilar la tierra y también a comprar la tierra. También encontramos que la integración en lo social presenta ciertos impases. ¿Por qué? Porque es una inclusión parcial. Es percibido, los bolivianos son percibidos como un grupo cerrado que festejan, se casan entre bolivianos. Sin embargo, la integración se empieza a dar en las segundas o terceras generaciones. Esto principalmente por la escolarización. Entonces, se empieza a escuchar que en esto de lo social hay una percepción de lo boliviano distinto de lo nativo. Se escucha esta condición gregaria de los bolivianos entre sí, lógicas de identidad e identificación que después darán lugar a procesos de inclusión o segregación. Después, pudimos escuchar bastante la percepción de los argentinos, ¿sí? La percepción de los argentinos hacia los bolivianos y de los bolivianos hacia los argentinos. Y hay una diferencia importante entre las vivencias en Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, no la parte de la provincia, de la vivencia en otras regiones, ¿no? Y se escucha que en las regiones principalmente del sur de la Argentina, que es la zona patagónica, hay una valoración del trabajo de los bolivianos, hay un reconocimiento, mientras que en la capital, en Buenos Aires, lo que se percibe es prácticas de discriminación. Otra categoría importante es la participación política. Y acá fue interesante escuchar de manera insistente que los bolivianos migrantes no participan de la política partidaria. El total de las personas entrevistadas decían rehuirle a la cuestión política. No opinan, no forman parte de la política. Sin embargo, realizan prácticas políticas. ¿Por qué? Porque constituyen agrupaciones, asociaciones civiles,
se organizan, ¿no?, en agrupaciones culturales, agrupaciones deportivas. Hay una intensa vida, vamos a decir, de agrupaciones y asociaciones que tratan de ser captadas por los partidos políticos. Sin embargo, fue interesante escuchar que los bolivianos se dan cuenta de que esta capacidad de organización es un capital. Entonces dicen, y lo escuchamos en más de una ocasión, que los bolivianos como agrupación no se casan con ningún partido político. Saben manejar, es decir, probablemente reciban ciertos beneficios que les dan ciertos partidos políticos, pero como agrupación de bolivianos no se casan, dirán. Otro aspecto importante de la participación política es la legalización, ¿no? La legalización del estatuto migratorio. Rápidamente buscan poner al día su documentación personal, buscan la nacionalidad, y se trata de una inscripción, lo vamos a ver más adelante, simbólica, no solo a nivel personal, sino también colectivo, ¿no? Inscriben sus organizaciones, tienen personería jurídica. Por ejemplo, nos llamó mucho la atención cómo en una localidad de la Patagonia, que es General Roca, allí hay todo un mercado. Y muchas de las personas argentinas a las que entrevistamos decían que era un espacio que la gobernación, digamos, la municipalidad había cedido a los bolivianos. Pero al entrevistar a los bolivianos, escuchamos que los bolivianos armaron una asociación de productores y comerciantes de verdura y alquilaron al municipio ese espacio. Entonces, pero para ello necesitaban la personería jurídica y constituirse como una institución legal. Asimismo, como les decía, legalizan sus trabajos, sus negocios, las ferias, pero acá hemos encontrado diferencias entre la zona norte y la zona sur. En la zona norte hay mayor informalidad en general, ¿no? Hay más comercio informal, y esta condición de informalidad a la que se integran los bolivianos generan en muchos casos tensión entre los nativos, ¿no?, dicen ellos, y los migrantes bolivianos. Y finalmente, otra macrocategoría es el ejercicio de los derechos ciudadanos. Y aquí escuchamos que para los bolivianos, la Argentina, vivir en la Argentina les brinda muchos más beneficios que vivir en Bolivia. Es decir, en la Argentina encontraron el acceso a la salud, a la educación, a los bonos y a la jubilación que no encuentran en Bolivia. Y ese es un plus, ¿sí? Muchas de las personas, aunque extrañan y pudiesen o necesitasen volver a Bolivia, temen perder estos beneficios, por lo cual este es un factor que lleva a insistir en el proyecto migratorio. Otro aspecto importante de este ejercicio de derechos ciudadanos es escuchar que las instituciones gubernamentales son percibidas como ausentes, ineficientes y burocráticas. Este estudio se realizó en el 2017 y ahí hacían referencia a trámites postergados, a documentos perdidos, a trámites que duraban mucho tiempo, y que ante ello preferían organizarse entre bolivianos, ¿no? Entonces hay una ausencia del Estado. Y hacen referencia que para ellos, como migrantes, el Estado estuvo ausente desde Bolivia, ¿sí? Porque en Bolivia no había condiciones laborales, no había salud, no había educación, emigraron. Y en la Argentina también insisten en la ausencia del Estado boliviano. Ante ello, los bolivianos prefieren agruparse, organizarse.
Y sobre este punto, en el caso de Puerto Madryn es muy interesante, porque Puerto Madryn es una ciudad que está al sur, está en la zona patagónica. Es una ciudad pequeña, relativamente pequeña. Eh, Sin embargo, encontramos una población de bolivianos migrantes muy grande, tan grande que dan como datos que la comunidad boliviana representa el 25% de toda la población de Puerto Madryn y que se ha organizado de manera tal que ha podido instituir, por ejemplo, la festividad de las culturas. Es un colectivo, es una organización referente para otros colectivos de migrantes. Entonces ahora voy a presentar algunos de los códigos en vivo que son las citas textuales de los dichos por los sujetos. Por ejemplo, en este tópico que es la participación ciudadana, escuchamos lo importante que es la inscripción legal, como les decía, individual o colectiva, y lo que eso implica subjetivamente para algunos de los sujetos. Por ejemplo, en Tucumán entrevistamos al dueño de un puesto en la feria persa. Es un hombre que tiene 2 hijos, bueno, que vive en la Argentina hace 30 años, tiene 2 hijos nacidos en la Argentina. Y acá él tiene todo un conflicto porque dice, para que tenga los mismos derechos, yo tengo que nacionalizarme. Hace referencia a la nacionalización argentina. Entonces, ya de Bolivia ya no existe mi nombre cuando me nacionalicen. Entonces, yo quiero todos mis derechos en Bolivia. ¿Mm? Es decir, es un señor que no se ha nacionalizado durante los 30 años porque considera que y es efectivamente así, nacionalizarse como argentino implicaría para él perder todos sus derechos en Bolivia. ¿Mm? Sin embargo, es posible la doble nacionalidad, ¿no? Es posible la no doble nacionalidad que le permitiría ejercer derechos en ambos países. Pero para él subjetivamente se trata de una elección que por 30 años no ha tomado. Otro caso muy interesante es el de bolivianos que no estuvieron legalizados ni en Bolivia ni en la Argentina. ¿No? Dice, yo no estaba legalizada acá, en Bolivia tampoco. ¿Por qué? ¿Cómo era el campo? Estaba sin certificado de nacimiento. Aquí en Argentina saqué carta de nacionalidad. Comenta muy emocionada. Primero por 6 meses y después por 1 año. En Tunuyán, la entrevista fue a Benita, una vendedora ambulante. Entonces, este caso es muy interesante porque es una señora que emigró sin certificado de nacimiento. ¿Mm? Es una migración irregular. Sin embargo, en la Argentina encuentran los dispositivos para poder legalizar el estatuto migratorio. Entonces, otro aspecto que es lo central del estudio es el tema de la inclusión. ¿No? Más allá de esta inscripción simbólica, ¿cómo es que los bolivianos se incluyen? Y la inclusión es un proceso dinámico y complejo que involucra 2 momentos lógicos: la diferenciación y el tiempo de la integración. Es decir, la inclusión es posible a partir de estos 2 tiempos lógicos. ¿Mm? ¿Cuál es el tiempo de la diferenciación? Es el tiempo en el que el sujeto se reconoce a sí mismo como distinto al otro y puede subjetivar la condición de diferencia o extranjeridad. Y el tiempo de la integración es cuando estas diferencias son incluidas, asimiladas de tal manera que los sujetos pueden relacionarse con la diferencia del otro y desde su propia diferencia.
construyendo formas inéditas de lazo con el otro. ¿Mm? Dicho de otra manera, dados estos dos tiempos, es posible la inclusión. Entonces, ¿qué hemos escuchado en estas entrevistas? En el tiempo de la diferenciación y la integración, primero que hay un significante que es utilizado para nombrar un rasgo distintivo e identificatorio de los bolivianos. Es como los habitantes, los pobladores argentinos perciben a los bolivianos. Por ejemplo, una vendedora de ropa en la feria persa de La Rioja dice: a los bolivianos se los tiene como muy trabajadores, a los riojanos se los conoce como vagos. Ellos mismos critican a los bolivianos porque dicen que vienen a llevar la plata de acá. En Tucumán, otra dueña de tienda en la feria persa decía: como los judíos, en la forma que tienen de afición al trabajo, son trabajadores y no disfrutan mucho y quieren progresar, obviamente. Hay algunos que estudian, quieren progresar. Entonces, desde la mirada del otro, el rasgo distintivo, el rasgo de la diferenciación está en relación al trabajo. Por otro lado, los propios bolivianos se reconocen como diferentes respecto del otro. Por ejemplo, Henry de Puerto Madryn, en una entrevista que realizábamos a Evangelina, tesorera de la agrupación de bolivianos, dice: nosotros todo el mes no nos compramos la pilcha, pero el argentino por mes tiene que comprarse. Llega el mes y no tiene que comer. ¿Cómo pagar los servicios? Nosotros los bolivianos por ahí compramos 1 kilo de carne para toda la semana, la sabemos administrar. Entonces, el rasgo distintivo de los bolivianos respecto del otro es la forma de administrar el dinero, el ahorro y la inversión. Esto fue algo recurrente, lo escuchamos en todas las regiones. Cómo el boliviano comienza con el trabajo, podemos decir que hay una condición de sacrificio, persistencia en ese trabajo, el ahorro, la administración de este dinero para sobrevivir y principalmente para ahorrar con el objetivo de invertir. Entonces es muy frecuente encontrarnos con casos como de propietarios de tierras, propietarios de verdulerías, propietarios de micromercados, propietarios de talleres, de tiendas. La inclusión, como les decía, se da fundamentalmente en el ámbito laboral. Por ejemplo, en las grutas, el administrador de un hotel nos decía: gracias a los bolivianos. Entonces, fíjense cómo tenemos por un lado este tiempo de la diferenciación, el otro que percibe un rasgo distintivo en los bolivianos. En un segundo tiempo, también la percepción de los bolivianos como distintos respecto de los argentinos. Y en el tercer tiempo se da la inclusión, pero esta inclusión está fundamentalmente inscrita en el ámbito laboral, no tanto en el social, como veremos más adelante. Entonces, el administrador del hotel en las grutas nos decía: gracias a los bolivianos comemos, porque a nosotros los argentinos no nos gusta trabajar la tierra, ellos trabajan la tierra. Los bolivianos son los que nos producen la papa, la cebolla, la zanahoria, todo tipo de verdura para todo el pueblo. Entonces, el comercio, ¿no? Este ámbito laboral se da principalmente en estos tres rubros: el comercio, la producción agrícola y los servicios, ¿no? Esta es una feria en General Roca. Este es un puesto de verdura que es muy surtido, muy concurrido,
y es de bolivianos, que no solamente venden la producción, sino que alquilan la tierra, la producen y la transportan. Ese es otro aspecto interesante de, digamos, de la dinámica económica de los bolivianos, es que procuran copar toda la cadena productiva, evitan intermediarios, evitan depender de otros. También tenemos acá la Feria Persa. Este es un comercio de ropa de bolivianos que ocupa casi toda una cuadra. Un micromercado, venta de productos surtidos en Puerto Pirámide. Es el único micromercado de ese pequeño pueblo, sumamente turístico, y es de una pareja de bolivianos. Acá una vendedora en la Feria Persa, dicen Feria Persa a las ferias informales, ¿no? En la calle o no tan en la calle, pero con estas características, ¿no? Como las ferias que conocemos aquí, pero le dan el nombre de ferias persas. Venta de ropa, esto en Tunuyán, que es la región de Cuyo. Es una zona productora de vinos, entonces hay mucho movimiento económico y hay muchos bolivianos. Sin embargo, no siempre será este proceso de inclusión a partir de la diferenciación y la inclusión, sino que la diferenciación en algunos casos conduce más bien a la segregación, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica que esta diferencia, ¿no? Las diferencias localizadas respecto al modo de trabajar, de generar y acumular dinero, de utilizarlo, esta diferencia en cuanto a los rasgos culturales que caracterizan el modo en que los bolivianos establecen lazos entre ellos y con los otros diferentes, en muchos casos estos rasgos diferenciales son rechazados, son segregados. Esta segregación se asienta sobre las diferencias, pero es paradójico porque se segrega la diferencia, pero en este intento de segregar se produce una generalización. Es decir, cuando se supone ciertos rasgos a todos los bolivianos. Por ejemplo, decían en Puerto Madre, porque unos pocos bolivianos toman y les pegan a sus esposas, creen que todos los bolivianos son así. Y a todos nos ven mal. Entonces aparece también en esto de la diferenciación, ¿sí? La generalización armando una totalidad, universalizando y borrando en ese mismo punto la diferencia. Es decir, diferenciado respecto de uno, pero agrupados en un conjunto, sin tomar en cuenta las diferencias y las singularidades de cada boliviano. Otro aspecto interesante fueron los significantes de la diferencia. ¿Qué es esto? Es el modo en que se nombra la diferencia. Y surgió en muchos casos el significante bolita. Este significante se vinculó con la diferencia, pero tuvo varias significaciones. Algunas segregativas, otras no tanto. Por ejemplo, en General Belgrano, un constructor boliviano dice: bolita dicen porque es boliviano, así como Paragua porque es paraguayo. No es ofensa, y también a los peruanos, peruchos. Sin embargo, para Rubén de Puerto Pirámide, el significante bolita tiene otra connotación. Dice: el racismo es mucho aquí en la Argentina. Por ejemplo, si sos boliviano te tratan de bolita. Eso es racismo. Bolita quiere decir que sos boludo, sos un boludo.
sos un boludo que trabajás sin reclamar nada, sin pedir ningún derecho. ¿Mm? Para un joven dueño de una tienda en La Rioja, dice, no estamos en nuestro país, sino en país ajeno, así que tenemos que alejarnos sin hacer quilombo. ¿Mm? Cuando le refieren este significante político. Entonces, ya entramos a este campo, ¿no? Si bien hay algo que se integra, se articula, la diferencia que puede ser integrada de alguna manera, también se puede escuchar que hay algo que se discrimina. ¿Mm? Pero vamos a hacer una distinción importante acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que se discrimina no siempre se segrega. La discriminación, el término discriminación nos remite a la diferenciación, a la separación. El asunto es si esta diferenciación de los distintos modos de hacer se segrega o se integra reconociendo su diferencia. ¿Mm? Por ejemplo, hay discriminación entre ellos y nosotros, dice un vendedor de la feria persa de La Rioja. Hay discriminación entre ellos y nosotros. De chico iba a la escuela. El bullying, boliviano sucio, me decía. Yo soy pasivo, no le doy importancia. A nadie le gusta que lo discriminen. Este hombre de 27 años ya es corresponde a una migración de segunda generación, ¿sí? Viajó con los padres cuando era pequeño, terminó el colegio, trabaja, vive y está armando su vida en la Argentina. También, a ellos también los agarro y les digo, esto lo dice Lisbeth en General Belgrano cuando se dirige a otros bolivianos de la comunidad, ¿no? A ellos también los agarro y les digo, ustedes viven acá y no se hagan conocer mal, viven vulgarmente tomando, les digo, chupando como dirían ustedes. Yo les digo, ¿a qué vienen si van a venir a tomar los varones y también las mujeres? Bien, entonces, el tema de la discriminación está asociado al desconocimiento y a la generalización. ¿No? La gente siempre critica que los bolivianos se juntan ahí. En parte tienen razón, pero en parte no. Les molesta por sí de ser bolivianos. Es como que hay un odio inculcado de chico. Sin embargo, este odio está asociado al desconocimiento. Como dice este joven argentino, de padres bolivianos, de madre boliviana, padre argentino, que forma parte de esta asociación cultural Viña. Él dice, eso es por la ignorancia de la gente. Cuando la gente discrimina o habla es por ignorancia, porque no conoce. Por ejemplo, yo conocí los caporales cuando vine a Madrid en 2014. Entonces van haciendo referencia a cómo esta discriminación en muchas ocasiones tiene que ver con estos discursos inculcados, transmitidos, que de alguna manera se caen o se resquebrajan cuando se da la posibilidad de acercarse y conocer algo de ello. Como les decía, la migración argentina es altamente compleja, tiene muchas aristas y es muy distinto al caso de la migración en Chile. Por ejemplo, ¿qué es lo que encontramos en Chile? Y les decía que nosotros recorrimos 4 ciudades, Puerto Montt, Temuco, Osorno y Santiago de Chile. Y en todas estas localidades encontramos que la migración boliviana está indiferenciada con la migración de personas ecuatorianas, venezolanas y haitianas. ¿No? Por ejemplo, en Puerto Montt nos acercamos a un señor en la Rampla y nos decía, donde hay hartos bolivianos es ahí en el mall, está plagado de bolivianos.
Sin embargo, cuando nos acercamos a los comerciantes de esa zona, todos eran ecuatorianos. Y eran ecuatorianos que vivían en Puerto Montt hacía 4 años. Entonces ellos nos dicen, uno de ellos, nos confunden mucho los chilenos. Otra vendedora ecuatoriana dice, lo que pasa es que cuando uno no sale del país, no sabe distinguir a la gente. Uno que sale del país conoce, ¿no? Otro aspecto relacionado a la integración es que no existe integración de los migrantes bolivianos con la población chilena. Esto, por ello, no es casual que, a pesar de que es en una ciudad tan pequeña como Puerto Montt, este colectivo de comerciantes que llevan 4 años sean indiferenciados, ¿no? No logren ser distinguidos como ecuatorianos, inclusive en más de una ocasión cuando le preguntábamos a las personas si habían bolivianos, si conocían bolivianos, nos mostraban migrantes haitianos de raza negra. Entonces nos decían, pero ellos son bolivianos. Y le preguntábamos, ¿usted cree que estas personas vienen de Bolivia? Sí, porque creo que son negritos, ¿no? Los de Bolivia. Y estamos hablando de personas comerciantes en Temuco, en Santiago de Chile. Entonces, se puede escuchar que no existe un reconocimiento, no hay una diferenciación. Todos los migrantes entran en una misma categoría, pero no se da lo que se pudo escuchar en la Argentina, que es esta distinción de un rasgo para después la inclusión a partir de la diferencia. Sin embargo, lo migrante en Chile en esta época se constituía en una amenaza. Dice, por ejemplo, una vendedora de carrito, nosotros creemos en la integración. Las autoridades, las políticas de los gobiernos no trabajan en la integración, sino que los persiguen, ¿no? Ella hacía referencia a los vendedores ambulantes que eran confundidos con bolivianos. Sin embargo, la migración boliviana en Chile no se dedica al comercio, porque el comercio está copado por migrantes ecuatorianos, venezolanos y haitianos. Porque además las leyes son muy estrictas, no permiten la venta ambulante, la venta informal, y los bolivianos usualmente trabajan en el área de servicios dentro de las casas o en la construcción, es lo que hemos encontrado. Entonces, lo que hemos escuchado es más bien una tendencia a la segregación. Por ejemplo, unos vendedores ambulantes en Temuco decían, nosotros los chilenos necesitamos trabajo y viene la gente de afuera, los migrantes, a quitarnos trabajo. Y eso lo tiene que regular el Estado. Pero si el Estado no regula, nosotros nos vamos a defender. Hay personas que no quieren saber de los extranjeros. Creen que los extranjeros le están quitando el trabajo a las personas de Chile. Un residente peruano que encontramos en puertas de migración. Entonces, lo que podemos ubicar es que la diferenciación es como un paso esencial y necesario para producir la inclusión o la segregación. La diferenciación en cuanto a los rasgos particulares, los modos de hacer en la vida, los modos de gozar. Porque cuando se hace referencia al modo en que los bolivianos trabajan, gastan su dinero, se agrupan, toman, hacen, juegan pasanaco o no, porque se escuchó mucho, está haciendo referencia al modo de gozar y al modo de gozar que se transmite culturalmente. Es a partir de la diferenciación que se puede dar esta lógica de inclusión. Se puede dar en tanto lo propio, diferenciado de lo otro, consienta a un lazo posible. Sí, a partir de la diferencia. ¿Qué es lo que hemos escuchado en muchos casos en la Argentina?
Cuando dicen sí, los bolivianos son así y así, nosotros de esta manera, y sin embargo hay un lazo posible. Esto se dio principalmente en lo laboral. Sin embargo, lo que no logra integrarse, lo que queda por fuera, lo que no se consiente de la diferencia del otro, es lo que produce segregación, rechazo, malestar, expulsión. Es lo que escuchamos con mayor intensidad en el norte de la Argentina y en Chile. Hay una tendencia a la homogeneización, es decir, todos los bolivianos son iguales. No hay una pregunta, una interrogación o un interés para acercarse al sujeto uno por uno. Entonces, hay una suposición, además, de que el lugar propio es invadido por ese otro. A esto, el psicoanálisis, que es la línea teórica a la que recurrimos para la interpretación de los datos, hace referencia a un concepto, ¿no? El concepto de extimidad, donde, ¿no?, se plantea que lo que se segrega es lo éxtimo. ¿Y qué es lo éxtimo? Lo éxtimo es lo íntimo, incluso lo más íntimo, lo más interior sin dejar de ser exterior. Este es un término que incluye lo externo de lo otro y lo íntimo de lo propio. Dicho de otra manera, se segrega, se rechaza, se anula en el otro lo que en el otro toca algo de lo propio insoportable. Por eso es un poco el planteamiento del psicoanálisis: mientras mayor defensa hay frente a algo, y la defensa puede traducirse en segregación, rechazo, exclusión, es algo que se rechaza porque es algo propio, íntimo, de lo cual no se quiere saber. Entonces, para ir concluyendo, la lectura psicoanalítica que proponemos es que toda identidad nacional excluye al otro. La construcción de la identidad tiene un principio lógico, que es la exclusión, ¿sí? Arma una, digamos, se construye una identidad, ¿no? Somos bolivianos en relación a los que no son bolivianos. Los argentinos en relación a quienes no son argentinos. Es decir, el migrante en esta lógica es recibido como el otro, como extraño. No es un ciudadano. Cuando llega un migrante, no es un ciudadano aún. No puede ejercer una identidad nacional. Necesita todo un tiempo, un proceso de inscripción legal y social para adquirir la identidad nacional. A partir de este desplazamiento de un país a otro, de una cultura a otra, los migrantes bolivianos viven la sensación de estar aquí y estar allá. Eso nos pareció muy interesante. No se trata de una exclusión, no es un estar aquí o estar allá. Es aquí y allá. Tal es así que muchos de ellos no piden la nacionalidad para no perder los beneficios allá, ¿no?, en el país de origen, que es Bolivia. Otro punto importante es que el narcisismo de las pequeñas diferencias, es decir, creer que lo propio, lo gregario, el grupo, lo nacional es lo único y lo mejor. Ese es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Y esa sería la perspectiva, vamos a decir, más delicada, puesto que si bien estos rasgos identificatorios cohesionan a un grupo, también pueden ser la vía por la cual excluyen y destruyen al otro diferente. La posición narcisista refuerza la existencia de un otro que me amenaza, que quiere mi lugar, que quiere gozar de lo que yo goza,
gozo, o que goza en exceso arrebatándome algo del goce propio, y esa sería una vertiente de la cual hay que estar advertidos, ¿no? Porque es el núcleo de la intolerancia. Por otro lado, la migración como tal constituye un encuentro con lo contingente, lo inesperado, lo enigmático, confronta a cada uno con lo otro diferente, lo heteros en el sentido más radical. Todo migrante es un extraño para quien lo recibe, como el que recibe es ajeno para el que llega. La emigración, la migración nos conduce a tiene como núcleo el tema de la extimidad, es nuestra lectura, ¿no? Entonces, el punto nodal radicará en el modo en que cada sujeto pueda hacer con eso radicalmente extranjero, ¿no? Que si bien se pone escena en la emigración, para el psicoanálisis, la extranjeridad es una condición estructural del mismo ser hablante. El mismo ser hablante es un poco ajeno a sí mismo. Hay una dimensión que cree conocer, pero ahí mismo coexiste una dimensión propia, íntima, que desconoce. Finalmente, el racismo, la segregación y el racismo no es lo mismo. La segregación, ¿no?, por un lado, y los fenómenos segregativos no son lo mismo. La segregación es un real como una marca imposible. No hay posibilidad de una integración total, armónica, entre todos los seres humanos. Sin embargo, los fenómenos segregativos pueden, en sus excesos, desanudan los lazos y exacerban el odio y la violencia. Lacan plantea que hay una agresividad estructural donde el sujeto expulsa de sí lo malo que es percibido como hostil. Ese resto no incorporado al yo, en tanto ajeno, es lo odiado, lo desplazado al otro. ¿Y qué es lo que se rechaza tanto? Es que el otro no goza como uno, que el otro hace de otras maneras. Y ese es el punto nodal del odio, el rechazo y la segregación. Se odia el goce del otro. ¿Por qué? Porque ese goce resulta intolerable en un doble sentido. Uno, porque es extraño, inasimilable, pero por otro lado, genera la suposición de que el otro, con su goce, sustrae algo del nuestro. Entonces, para concluir, podríamos decir que localizar esta condición estructural de lo que se diferencia y segrega permite comprender de manera menos idealizada y nostálgica los procesos migratorios. Y además, cada proceso migratorio son tramos recorridos desde la historia y la singularidad de cada sujeto. No hay la emigración, la migración, la inmigración en general. Habrán vivencias que son únicas, singulares, irrepetibles, de las cuales nos podemos dejar, de las cuales podemos extraer elementos y dejarnos enseñar por estos aspectos, vamos a decir, estructurales del ser humano. No todos pueden entrar en la misma bolsa, ¿no?, para no caer en esta universalización y en ese punto en la segregación. Es necesario considerar uno por uno y los arreglos que cada sujeto hizo desde su propia extranjeridad. Cómo hizo con sus idas y venidas y la litoralidad que le permiten construir una vida entre aquí y allá. Gracias. Decís de que han habido los migrantes
se identifican de lugares como Potosí, Oruro, Tarija, ¿no es verdad? Pero vienen a ser como comunidades, ¿qué te puedo decir? Construidas a partir del origen, ¿no es verdad? Aquí están los potosinos, allá están los tarijeños, como en otras partes, aquí están los portachueleños, aquí están los montereños, ¿no es verdad? Sí, pareciera que se tejen, ¿no es verdad?, comunidades de contención, ¿no es verdad? Llegan y van llegando del mismo origen. ¿Allá hay una diferenciación de esto o todos los ven como de un mismo origen? Porque un potosino y un tarijeño no se parecen, ¿no es verdad? Entonces, eso quería consultarte primeramente. Y segundo, esto que decís del goce del otro que molesta, ¿qué es finalmente lo que les enoja a los otros? Que llegan a juntar plata y recursos, que llegan a acumular recursos que ellos por el concepto de goce difícilmente pueden. O sea, exactamente, si pudieras contarme en acciones, ¿qué es lo que al otro le molesta? Porque en lo que yo he escuchado las múltiples veces que he viajado es, los bolivianos son esos que venden verduras y parece que se comen lo último que queda de lo que no logran vender. Ellos ahorran lo mínimo en la ropa y en la alimentación. Ahí como que verbalizan y está ahí la molestia de lo que él tiene y que yo no puedo. Y que a él parece tan sencillo que le salgan bien las cosas y para mí que soy local me cuesta mucho más. Y no hay esa mirada, no es verdad, esa mirada autocrítica de decir, yo nunca voy a comprar lo que tiene el boliviano porque mi estilo de vida y mi concepto del goce indica más consumo, ¿no? Eso quería preguntarte primero, lo del origen y lo de la molestia. Sí, en realidad lo que se escucha es que la imagen, vamos a decir, la imagen, vamos a decir, que en el imaginario la emigración boliviana tiene rostro andino. Entonces, cuando es, digamos, que además es otra cosa interesante, también hemos encontrado casos de migrantes de Santa Cruz, de Tarija, que vamos a decir, que se han relacionado más con los, digamos, los pobladores argentinos. En cambio, la migración andina de todos estos sectores es la que se tiende a agrupar y a autosegregar. Entonces, también las personas entrevistadas, ¿no?, argentinas, nos decían que son muy huraños, son muy tímidos, los invitamos para que vengan a participar y ellos no vienen, hacen sus reuniones entre ellos nomás. Entonces, donde se puede observar mayor apertura a esta integración en lo social es más bien en personas del oriente boliviano, y que tienen círculos de amigos y se van como relacionando más, ¿no? Eso en la Argentina. Y por otro lado, el tema que decís sobre el modo de gozar es muy, muy interesante, porque sí, aparece principalmente el modo de gozar en tres aspectos. En la forma de trabajar, cómo trabajan de sol a sol, esta gente no tiene vida, viven ahí, comen ahí, los hijos ahí, todo en el puesto de trabajo. Dos, el modo de hacer con el dinero, es decir, no invierten en el disfrute personal, ropa, casa, sino que la vestimenta y el lugar es precario con lo mínimo. Y tercero, es el poder que adquieren por la acumulación económica, ¿no? Que de repente pasa de un autito pequeñito a la última Amarok, que son unas camionetas que en esa época estaban muy de moda. Y, por ejemplo, cuando fuimos a la zona de Tunuyán, nos dijeron que vayamos a Ugarteche porque en esa zona estaban los bolivianos paperos.
que eran los que producían papa y que eran muy ricos. Y efectivamente, cuando fuimos, habían muchas camionetas Amarok, y como nosotros viajamos por tierra para hacer todo este recorrido, cuando paramos en una ferretería para preguntar dónde encontrábamos bolivianos, ellos se nos acercaron, porque vieron la placa boliviana. Entonces ahí pudimos conversar con ellos, y es principalmente esto, ¿no? Cuando ya este capital se nota y adquieren un otro estatuto, un cierto poder, también eso conmueve, ¿no? Es como si fuera una marca escogida por ellos, ¿no? Porque acá los ves a todos que manejan la Toyota Hilux, ¿no? Todos tienen una camioneta Hilux y llevan con eso sus verduras y viajan. Pero allá es la Volkswagen Amarok esa, ¿no? Exacto. Que pareciera de que eso es su símbolo, porque allá una Hilux Toyota sale mucho más caro. Pero eso me di cuenta que viene a ser finalmente lo que molesta. Llegan a acumular bienes de deseo que ellos quieren, pero no están dispuestos a el nivel de sacrificio que tienen ellos para llegar a alcanzarlos, ¿no es verdad? Ahora una segunda, última pregunta, perdón que monopolice aquí la charla con Fabiana. Hay me he dado cuenta, una recurrente, el aspecto del consumo de alcohol. ¿Ya? O sea, ellos se emborrachan. O sea, nosotros sabemos que donde vayan hay una costumbre andina de consumir bebidas, ¿no es verdad? En todas partes la gente consume, en las fiestas, pero en el caso de ellos tienen lo particular de que lo hacen por varios días. Y como ellos llegan a juntar comunitariamente, reproducen en el país de destino lo que en el país de origen, porque al fin y al cabo tienen las mismas fiestas, tienen los mismos cumpleaños. Allá también venden paseña o van los quilmes y lo llenan, digamos, ¿no es verdad? Eso quería ver, ¿hasta qué nivel impacta lo de la fiesta? Porque al fin y al cabo ellos también consumen, digamos. Les pagan sus salones, les consumen todo, digamos, no son los únicos que pueden pagar una fiesta de 3 días, pero al parecer también la borrachera es otro de los elementos, digamos. Sí, pero lo que se escucha es que también los bolivianos son respetuosos de las normas en la Argentina. Ellos hacen hasta donde la norma les permite. Son muy escasos las situaciones en las que uno, pero como colectividad, hay como un hacer dentro del marco normativo, en medio de un barro que tienen un tinglado impresionante, y ellos ensayan, ¿no? Los bailes típicos, porque la comunidad boliviana ha instituido el Día de las Colectividades, ¿no? Ellos están haciendo la entrada a la Virgen, y otras colectividades empezaron a reclamar por qué los bolivianos y por qué no nosotros. Y los bolivianos los invitaron a que bailen, expresen su... Algo hicieron, pero sigue siendo una iniciativa y sigue estando la organización en manos de los bolivianos. Entonces, ¿cómo ensayan? Hay un par de vecinos que cada tanto los demandan porque hacen mucha bulla y todo. Pero ellos, apegándose a las normas, los contrademandan cada vez por discriminación y todo, ¿no? Porque no les dé. Pero son situaciones escasas y ellos están muy advertidos de las leyes, ¿no? Y se manejan de ese marco. Fabiana, me gustaría hacerte 2 preguntitas. Una, comentaste en la parte metodológica que hiciste 100 entrevistas. Entonces, quiere decir que entrevistaste a argentinos y a chilenos. O sea, al principio pensé que solamente habían entrevistado a bolivianos. Entonces, me gustaría saber cuál fue la proporción de entrevistar a los bolivianos inmigrantes y, en todo caso, a los del lugar, ¿no? Y por otro lado, claro, me parece súper interesante que ustedes están trabajando ya muchos años el tema de la migración y, bueno, han estudiado la migración desde diferentes lados, ¿no? Por ejemplo, el primer estudio que hicieron fue cuando se va la persona, el boliviano, ¿qué pasa con la familia?
la siguiente investigación que hicieron fue qué pasa cuando vuelve el que se fue, ¿no ve? Y ahora este estudio enfatiza o centra su foco en el inmigrante allá. ¿Qué falta investigar en el tema, en este mundo complejo que es la migración? ¿Qué es lo que ustedes, a dónde más piensan saltar en esto de la migración? Sí, en primer lugar, sobre el tema de las entrevistas, ¿no? Nosotros tenemos 62 entrevistas, entre entrevistas individuales y grupales. Todas las entrevistas son a bolivianos. Y todos los datos con las personas de los lugares están en las notas de campo, ¿no? Estas 32 notas de campo tienen que ver con situaciones en las que nos sentábamos, charlábamos, bueno, tomábamos un mate, un café y rastreábamos, y ahí obteníamos datos con códigos en vivo de esta situación. ¿Y qué es lo que quedó pendiente? Quedó pendiente, nos parece muy interesante, estudiar la migración boliviana en Chile. ¿Mm? Porque pudimos encontrar, en realidad entrevistamos a 2 bolivianos a lo largo de todo el recorrido por Chile. No encontramos a más bolivianos. ¿Mm? Entonces, la migración en Chile nos ha dejado más preguntas que respuestas, y fundamentalmente la emigración de la zona centro y norte, porque ahí sí se escucha que hay colectividades, pero los bolivianos están al norte, no, pero eso es en Iquique y en Arica, no, aquí no hay bolivianos. ¿Mm? Entonces nos parece que es un tema a explorar. ¿Mm? Principalmente ahora que con toda esta crisis de la pandemia, encontramos que hay una gran cantidad de bolivianos que viven, trabajan y están retornando de Chile. Entonces, ¿en qué condiciones, dónde trabajan, cómo hacen? Sería un interesante nuevo estudio. Gracias. De repente digo yo también, Fabiana, pudiera ser interesante estudiar, no sé si les llama la atención, qué pasa con los migrantes que están en Bolivia, ¿no? Me llamó mucho la atención, la verdad me ha gustado mucho la aproximación psicoanalítica que le están dando ustedes a esos estudios de migración. O sea, me llamó mucho la atención eso de que cuando uno segrega o se molesta con el otro, en realidad uno se está molestando porque eso que molesta en realidad es porque hay algo que a uno le molesta internamente, ¿no? Y en el caso de los migrantes extranjeros en Bolivia, yo tengo la percepción, digamos, que algo pasa con los bolivianos que más bien en ese juego de ponerse en discusión o en ese juego del boliviano frente al migrante, el boliviano como que su autoestima baja, digamos, ¿no? Él se siente menos que cualquier extranjero, pero no sé si les interesa ese tema, a mí me llama la atención. Sí, sí, mucho, nos interesa mucho este tema porque también en Bolivia se han producido olas migratorias de venezolanos, también de haitianos, no de haitianos, pero bueno, hay otras colectividades que están invisibilizadas, ¿no? Y ¿cómo se hace? ¿Cómo hace el boliviano con lo extranjero en su territorio? Porque hay como una cultura migratoria en Bolivia. Y muchos de estos migrantes son migrantes de, como les decía, de varias generaciones, pero que esta no fue su primera migración. Hay como una primera migración, un retorno y una segunda migración que es definitiva. Entonces, ¿cómo se hace con lo extranjero en el lugar propio? Y lo que sí se puede escuchar, podemos ir escuchando,
es que el boliviano migrante no siempre es solidario con el extranjero. Hay ahí algo que sí es del orden del consentir, de dar lugar, ceder lugar, pero no siempre es del orden de la, vamos a decir, no del orden de la integración, ¿no? Ahí habría que precisar más finamente estos aspectos que nos conducen más allá de lo fenomenológico a cuestiones estructurales, ¿no? Y nos ha gustado mucho este estudio porque realmente nos permite ubicarnos no del lado de la nostalgia ni de la cuestión romántica de la migración, sino poder localizar que hay cuestiones estructurales con las que hay que poder hacer para poder hacer con el otro distinto, integrar al otro, integrarse a partir de la diferencia. ¿Qué rol juega esta forma de autopercibirse, esta forma de autopercepción cultural, que digo yo que es más colectivista que individual, que la cultura Canva, como lo acabo de decir, ¿no? En esta forma de integrarse, en esta capacidad cultural, digamos, más, de integrarse o no a la cultura argentina o esa sociedad, o simplemente van con fines meramente económicos, comerciales, de sobrevivencia, ¿no? Finalmente, la humanidad, la historia de la humanidad es la historia de las migraciones y se ha hecho por necesidades humanas, por catástrofes, por etnias como lo que estamos viviendo, y la humanidad toda, si hay algo que la define, es la migración. Lo que se escuchó es que no hay una intención decidida de integrarse en lo social. Es decir, el objetivo fundamental es la integración en lo laboral. Si para ello hay que hacer concesiones en lo social, bien, bienvenido, pero el objetivo es lo económico. Eso en las primeras generaciones, pero ya en las segundas y terceras generaciones, el ingreso al colegio, por ejemplo, produce, ¿no? Por defecto, una integración con la cultura y el lugar de origen. Entonces, sí se escucha que se logran integrar, hay un interés, un disfrute en la integración, pero en generaciones, la segunda o tercera generación. Y sí se escucha mucho esta modalidad cultural, vamos a decir, de sindicalizarse y organizarse, principalmente en el área del comercio, ¿no? Mientras que en el área de la producción es más bien individual. Bueno, la verdad es que interesantísima la presentación. Por supuesto, me ha venido a la memoria varios escenarios tanto de mi experiencia como investigador como de mi vida personal, ¿no? Voy a concentrarme en uno en particular, ¿no? Yo, como ustedes saben, algunos por lo menos, he vivido 6 años en el altiplano de Oruro, la frontera prácticamente, en una zona prácticamente aymara, ¿no? Bueno, no tanto el hecho de que viví ahí personalmente una experiencia de extraño, de migrante, de extranjero de paso, digamos, ¿no? Sino por lo que llegué a ver, porque una de mis finalidades de estar por allá, aparte del trabajo que tenía a cargo, fue también la de investigación y estudio, ¿no? Mucho más desde la perspectiva antropológica, digamos, que psicológica como la tuya. Y voy a contar algunas de las cosas que me impactaron mucho de esa experiencia, ¿no? Estamos hablando de los años entre 1990 a 95. Por tanto, era, según esas fases migratorias que has explicado, otro momento, digamos, ¿no? Donde el grueso de la migración era particularmente de zonas rurales hacia zonas urbanas y a países vecinos, ¿no? Gran parte de la migración boliviana a la Argentina es de esta época, ¿no? Ya en ese entonces se hablaba muchísimo
de esa migración. Pero claro, ¿cuál era la experiencia, no? En ese tiempo, no exagero, llegamos a visitar algo así como 200 comunidades campesinas en una faja muy amplia que va desde 40 kilómetros de Oruro, digamos, hasta el límite fronterizo, ¿no? O sea, también hemos estado en poblaciones como Chachacomani, Cozapa, Sajama, prácticamente en la orilla de la frontera con Chile, ¿no? Y claro, al ser poblaciones fronterizas, lógicamente que había mucha gente que al menos estacionalmente migraba al otro lado, ¿no? Y lo hacía de forma regular, ¿no? Y claro, no los veía, ¿no? Pero sí los veía, particularmente en mi caso, porque participaba de los eventos religiosos, que allá son, por supuesto, los refugios de la identidad local, ¿no? Las fiestas patronales. Y de pronto un pueblo, por decir Cozapa, que está perdido ahí en medio de la pampa, solamente unos 100 días por año no congela, todos los demás congelan durante la noche. Y el pueblo se llenaba de gente y camiones y otros que llegaban y llegaban bandas de Oruro con 30, 40 músicos y grupos de morenadas, etcétera, ¿no? O sea, que de pronto un pueblito que en un día cualquiera no tiene más de, por decir, 200 habitantes, tenés centenares y miles, ¿no? ¿Y de dónde aparecían? Bueno, una parte, por supuesto, ya convertidos en comerciantes, transportistas exitosos que se afincaron en Oruro, Cochabamba, unos pocos en el Alto, pero una parte también importante que venían desde la Argentina a su fiesta o desde el norte de Chile, y trabajaban como braceros, digamos, en las huertas de verduras y de frutas del Valle de Azapa, ¿no? Que es un valle con regadío de aguas bolivianas, pues eso no es otro asunto, pero donde los granjeros chilenos, digamos, contratan esta mano de obra para periodos críticos de cosecha y de otras cosas que es manual, ¿no? O sea, recoger tomate o recoger mangos o paltas, sí o sí se tiene que hacer a mano y una por una, ¿no? Entonces, ahí es donde se incorporaban tanto las personas como la habilidad que estos bolivianos tenían a lo largo de varios años de participar en esto, ¿no? Entonces, eso que hablabas acerca del gozo y del trabajar como si fuera lo único que existe en la vida, no se ve en un momento integral, porque de pronto lo que van a disfrutar y lo que van a gastar y lo que van a comer y emborracharse y bailar, no va a ser ahí donde viven regularmente, sino cuando retornan a la comunidad, aunque sea una vez al año. Y algunos de ellos, por ejemplo, eran nombrados pasantes de la fiesta, o sea, los que financiaban la comida, la bebida, etcétera, y en realidad no habían pisado durante años su comunidad. Entonces fueron contactados a través de familiares, de otras personas, y llegaban, pues, y no exagero, de pronto llegaban con un camión Volvo lleno de cerveza que se acababa a los 3, 4, 5 días de la fiesta, ¿no? Eso lo vi, por ejemplo, en otra población llamada, que es de frontera, Zavalla, ¿no? Y ahora, pues, pueblo de contrabandistas, literalmente, ¿no? Un día cualquiera, uno ve uno que otro viejito caminando por las calles. Recuerdo que por esos días se robaron unas pinturas coloniales, digamos, por alguien que se entró subrepticiamente a plena luz del día y parqueó un jeep y por una ventana sacaron los cuadros recortados, digamos, y nunca más volvieron a aparecer, ¿no? Porque no había gente, ¿no? ¿De dónde vienen? Son migrantes, ¿no? Algunos que pasan mucho tiempo fuera ya y retornan para su fiesta. Otros que son, como digo, temporales, ¿no? Van durante algunos meses en el año y retornan a desarrollar algunas actividades en el pueblo de origen, ¿no? Bueno, lógicamente no puedo hablar con propiedad, ya han pasado más de 20, 25 años,
¿qué estará pasando ahora, no? Muchos de esos pueblos, como los he llegado a ver, ya directamente son pueblos fantasmas, o sea, que no vive nadie, literalmente, ¿no? En algún caso llegamos a alguna de esas poblaciones y había casas vacías, y no exagero, vicuñas caminando por la plaza principal, ¿no? Que la vicuña es un animal muy tímido, ¿no? No se acerca a la gente, quiere decir no había gente, y punto, ¿no? Iglesias que se caían, digamos, de abandono, algunas muy antiguas, pero había un proceso acelerado, digamos, de abandono de estas comunidades como la contraparte, digamos, de este proceso migratorio, ¿no? Muchas gracias, Fabiana, por la oportunidad. Felicidades por el estudio y ojalá que sigan con este tema, ¿no? Me parece interesante esa posibilidad de tener una línea de investigación que se explote, ¿no? Yo sé que ustedes investigan otras cosas también, pero me parece siempre importante especializarse en una línea de investigación porque finalmente ahí uno va adquiriendo destrezas especiales y una especialidad que vale la pena al momento de producir, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que han participado y ojalá pronto nos volvamos a ver en una próxima TAC. Bueno, gracias. Gracias a todos. Que les vaya bien, gusto verlos, aunque sea por pantalla. Gracias. Tiempo, ¿no?